Muy bien, estimados amigos, estamos con ustedes a esta hora a través de Madero FM. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. En todas nuestras estaciones nos escuchan a través de todas nuestras frecuencias, a través de la radio, y también estamos junto con ustedes en la televisión y en las redes sociales. Estamos conectados a esta hora junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, puesto que en el día de ayer el presidente Gabriel Boric, mediante cadena nacional de radio y televisión, informó el proyecto de ley que pondría punto final al crédito con aval del Estado CAE, siendo esta una de las no prioridades de la ciudadanía expresada en todas las encuestas. Don Percival, buenos días. Hola Aldo, buenos días, el saludo cordial y afectuoso para ti, para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes, que tienen la gentileza, la buena onda, ¿sí?, de escucharnos y sacar algún tipo de conclusiones de lo que acá decimos todos los días, y lo hacemos con el mejor de los ánimos, indicando que lo nuestro son análisis, ya no son más bien estructurar más bien opiniones y directrices, digamos, de pensamiento, de acuerdo a lo que pasa en el país y en el mundo. Así es que felices de poder colaborar y poder traer hasta sus mesas de trabajo, a sus vehículos, donde estén, estos análisis y diría más bien, estas opiniones que vertimos respecto del acontecer de nuestro país, Aldo. Exactamente, don Percival, análisis que sin lugar a dudas son seguidos por muchísima gente a través de la radio, las redes sociales y la televisión, que incluso también nos escuchan de otros lados y de otras partes como para poder saber qué es lo que decimos acá en Madero FM. Y fundamentalmente, como lo hemos partido diciendo, en el día de ayer el presidente Boric anunció el proyecto de ley que pone fin al CAE. ¿Qué pasa con la calidad de la educación, don Percival? A ver, el CAE, un crédito con aval del Estado, fue una solución que se planteó a miles de personas que tendrían acceso a la educación superior y que se pagaría, para hacer cuento corto y fácil de entender, y que cuando salieran de su carrera, que habían determinado estudiar ellos mismos sin ninguna obligación, tenían que entregarle un 10% del sueldo hasta pagar esa educación que se le entregó en forma gratuita. Sin embargo, aquí hubo enormes presiones políticas porque de alguna manera se estableció que había criterios en que la educación debía ser gratuita, debía ser un derecho y debía tener tantas condiciones que finalmente hacían necesario hacer una revisión. El punto, distinguidos auditores, que esto siempre se apreció desde la perspectiva de la educación superior, exclusivamente. Y yo creo que acá se produjo un problema cierto, difícil, porque necesariamente se abandonó, no digamos que a su suerte, pero se abandonó la educación parvularia, ya básica y media, donde se hicieron algunas cosas, pero no con el rigor, no con la fuerza, no con la potencia que se necesitaba. Las élites educacionales que se generaron a partir de estos préstamos con aval del Estado, el crédito con aval del Estado, el CAE, tocó fondo. Y tocó fondo porque políticamente se empezó a usar la clave de que la educación era y debía ser gratuita, como ocurre en otras partes del mundo. Pero aquí habíamos insertado hace muchas décadas, hace mucho tiempo, la posibilidad que, muchos años, que la gente que quisiera tener acceso a la educación superior podía hacerlo si no tenía condiciones, pero estaba el Estado, o sea, todos los chilenos te prestamos plata, pero cuando tú ganes plata de tu trabajo, ya, danos el 10% para recuperar eso que el Estado te regaló. Que no le regaló a la enseñanza, digamos, parvularia, que no se lo regaló a la enseñanza básica, tampoco se lo regaló a la enseñanza media, solamente a esa élite de pocas personas que llegaban a la universidad y que después hicieron muchas, algunas generando enormes problemas porque no terminaban sus carreras,
y también en ese caso también se pedía la devolución de esos recursos. Obviamente, claro que hay un problema, ¿ah? Claro que acá estamos frente a una situación, a una circunstancia, a un hecho, ¿ya?, que políticamente era susceptible de poder calcular, porque en edad universitaria, en la universidad o en el Instituto de Educación Superior, están los que votan. Y eso podría traer algún grado de simpatía frente a lo que se estaba ofreciendo y lo que se acaba de ofrecer ahora a unos pocos días de la elección, digamos, de octubre, del 26 del 27. Es un hecho político apuntado a un hecho electoral. Ahora bien, seguramente, bueno, yo ya escuché el discurso en directo, lo he leído, pero hoy día voy a entrar más en profundidad, a analizar muchas cosas, pero en definitiva, yo creo que acá tenemos un problema que no queremos ver. Y la verdad es que esto se ha convertido en un andar de ciegos, ya, que no aspira, que no ve, que no profundiza respecto de las realidades del mundo y cómo tenemos que educar no solamente el profesor que entrega su clase, la profesora o la parvularia frente a alumnos, sino que más bien tenemos que buscar una fórmula que implique, ¿ya?, que la formación de nuestros profesionales para llegar a ser los tutores, los profesores, esté de alguna manera generada por los acontecimientos de un mundo que ya no está o que ya se va, porque hoy día entran otros hechos y otras condiciones a cubrir la cancha de la educación. Hoy día estamos frente a otros paradigmas, estamos frente a otras realidades, pero particularmente hay un tema en el que no nos hemos querido enfocar, de verdad, de cierto, es en la calidad de nuestra educación. Llegan a la universidad jóvenes que no son capaces de redactar el más mínimo, en su gran mayoría, el más mínimo proyecto o idea. No saben cómo reflejar una idea por escrito. Y eso se suma a lo que ya viene desde abajo, desde la enseñanza popularia, donde hay niños de tercero, cuarto, quinto básico que todavía no aprenden a leer. Ahora, claro, podrá significar una cosa tremenda, pero es así. Y cuando aprenden a leer, que lo han hecho en forma tarde, muchos de ellos no entienden lo que leen. Entonces, claro, hablamos del CAE, ahora vamos a hablar del FES. Tú, Aldo, me recordarás la sigla del FES, que acaba de cambiar el Exacto, presidente Boric. es el Fondo Estudiantil Solidario. Así es. Entonces, gracias. Entonces, este Fondo Estudiantil Solidario no toma en consideración las cosas clave que como Estado tenemos que asumir. Me imagino, o tal vez no me imagino, que el colegio de profesores tendrá que decir lo suyo. Porque el drama que tenemos es que la calidad de la educación que requerimos en el corto plazo para poder integrarla a las condiciones técnicas que el país va a requerir no están consideradas. Y eso a mí me preocupa, porque teniendo a mucha gente siendo pagada con los fondos de todo, uno siempre recurre a esto, Aldo y los auditores, pero yo sé que no hay conciencia detrás de lo que significa esto. Es decir, personas que trabajan y que para el Estado y que no dan lo suficiente, no entienden el tremendo esfuerzo que hay detrás de esa veguita del Estado para que se preocupen de este problema. El problema de la educación. Central, básico, una cuestión motora, elemental para el crecimiento del país. Y eso obviamente nos pone en condiciones muy desfavorables. Porque claro, hay un besito a la galucha para decir, mire, se acabó el CAE, ahora viene el FES, hay que pagarlo en forma intempestiva, hay que pagarlo en forma regulada, y el Estado, que le gusta mucho, toma más conocimiento de lo que hay, más capacidad de gobernar, más capacidad de controlar a quienes le van a entregar recursos.
eso no me gusta, pues. Y yo creo que no nos gusta a muchos. Porque en definitiva, meterle la mano desde el Estado a la educación es serio. Porque le quita la condición básica a los jefes de familia, a los padres de familia, a los padres de esos niños, que es el Estado el que toma y el que invierte y el que genera condiciones para saber finalmente cómo darles algún tipo de educación y que esa educación les sirva de vuelta al país. Porque sería también interesante ver de cuántos de estos jóvenes que se gradúan en alguna universidad, si tuvieran la posibilidad, que no devuelven un peso a la sociedad. El esfuerzo que hicimos todos por educarlos, ¿dónde se ve? ¿Dónde se aprecia? Claro, de ese ser un montoncito, un 1%, que van a terminar siendo doctores, o menos, 0,5%, ¿ya? O magíster en algunas áreas. Pero ¿dónde estamos para saber si acaso esto recoge lo que el país necesita? Aquí se ha cambiado el crédito económico del Estado por el FES, ¿ya? De esto que señalaba recién Aldo, respecto a qué significaba esto. Es un cambio del paradigma del nombre. Ya le quitan, entre comillas, las plata a los bancos para que los bancos no sean los que... Pero ya es el Estado el que asume ese control, cuestión que obviamente nace trucha. Don Percival, Dale. mire, estamos hablando de un cambio de paradigma y me preocupa esto porque estamos volviendo a la raíz del problema, porque el CAE había nacido para reemplazar el problema del crédito solidario del Estado, del crédito universitario, ¿se acuerda o no? Correcto. Y ahora volvemos a lo mismo, o sea, volvimos a los 70. Mira, es posible que cuando lo queramos ver nosotros de esa magnitud y se retomen los nombres, ¿cómo te puedo decir yo? Los objetivos, más bien las orientaciones. Claro que el 70, el 60 y el 50 teníamos una educación totalmente distinta y cada 10 años, particularmente lo de ahora, es vital para poder entender cómo nos vamos a manejar para poder hacer frente a una producción que algún día ojalá la revolvamos a tomar con fuerza para tener trabajo, y darle trabajo a las nuevas generaciones de chilenas y chilenos. Pero obviamente acá se ha desatendido, a mi juicio, un punto que es vital. No podemos asegurar, tenemos un montón de mecanismos para acreditar a las universidades, para acreditar los profesionales, nos damos vuelta en esa misma situación. Pero claramente, si me preguntaran a mí, o le preguntan a las personas que más o menos entienden esto, el foco está mal puesto. El foco no es la educación universitaria ni superior. El foco está en la enseñanza parvularia y enseñanza básica. Porque si nosotros seguimos entendiendo para darle posibilidad a los que votan, que llegan a la universidad ya con 18 años, 17 años, ya, para que estén contentos, digan, oh, nuestro gobierno, el progresismo ha hecho esto, se equivocan. Y se equivocan porque los recursos, que son pocos, desgraciadamente no son tantos, hay muchos que no entienden de esto, Aldo, y los auditores, de los recursos para las situaciones que se quieren. Y tenemos que volver a insistir o decir que los recursos vienen de los impuestos que pagan las empresas. Mientras más crecimiento, más recuperación de recursos por las empresas, no por el Estado, para que se tenga clarito, porque se tiende a confundir. Me sorprende, en muchos casos, la ignorancia de muchos jóvenes que no se dan cuenta de esto. Creen que la plata basta salir a las calles a alegar un poco, a decir que hay cierta inconformidad y que la vida tiene que ser gratis y que los demás tienen que pagar el esfuerzo para que los otros vivan gratis y bien. Y eso solamente existe en la entelequia y de alguna forma en algún tipo de enfermedades psiquiátricas.
Porque si no hay esfuerzo propio para vivir, ya ganarás con el sudor de tu frente, como dicen muchos articulados bíblicos. Esta cuestión se transforma en una chacota. Trabajar para que otros vivan gratis. Entonces, hoy día la educación pierde el sentido, a mi juicio, de lo que debiera ser, particularmente porque los rendimientos de los niños cuando nacen es poco el tiempo que tienen para poder generar las nuevas células que generan en su cabecita las guaguas, los niños recién nacidos, y el desarrollo de eso se produce hasta los 7, 8 años. Después de eso es solamente desarrollo. Algunos especialistas piensan que es menos edad, pero normalmente 7, 8 años es el máximo de capacidad que logra un niño para poder ser un niño grande, un niño con un cerebro bien alimentado, querido, por supuesto, amado, un hijo, un nacido, ya un jovencito. Después de eso no se puede hacer nada si no se ha hecho nada al principio. Y lo que nosotros estamos haciendo es hacer nada al principio. Porque los jóvenes que ya llegaron a la universidad ya tienen sus propios desarrollos. Hay críticas hoy día que la mala educación universitaria y por el hecho del clientelismo están aprobando a personas que no deberían haber aprobado jamás una enseñanza universitaria. Está laxo el sistema. Por eso que hoy día nuestras universidades no son las mejores del mundo. Que debiera ser eso, por último, porque se le van a poner. No olvidemos que las mejores universidades del mundo están en un país que tiene casi la misma vida independiente que nosotros, Estados Unidos. ¿Y cuál es la diferencia? Que Estados Unidos tiene 200, por ejemplo, 230 años de vida independiente, 230. Y nosotros también por ahí tengamos tamaña diferencia. Pasó algo. Los gringos, que muchos les molestan, ya le llaman cosa del imperialismo yanqui, puso su acento en la educación. Por eso son los mejores. ¿Y nosotros qué? ¿Nos quedamos con un discursito al voto? ¿Para eso es? Para que hoy día, frente a la situación brutal que existe hoy día de abandono de la política, generemos estas aspiraciones de que haya un presidente de turno que le siga el amén, o que él mismo crea que esta cuestión el problema de los recursos está puesto ahí. Y yo le digo, con respeto, humildemente, pero con fuerza también, está equivocado, señor Boris. Muy equivocado. Y su ministro, sabemos lo que es, pues. Sabemos lo que piensa y sabemos que quiere parecerse a esos países donde se compra la conciencia a través de la educación. En consecuencia, acá está mal pelado el chancho. Y está mal pelado porque, espero ver hoy día en los diarios alguna cosa que diga, no sé, por la prensa, la televisión, me imagino que algo dirán los parlamentarios que están en carrera política, pero resulta que de repente no, pues hay que votar, porque si votábamos, subamos al carro mejor, porque es político, entonces estamos en una cuestión electoral, no va a haber una discusión frontal. Y como nosotros no estamos en política, estamos en cuestiones de Estado, mayores, grandes, cuestiones de peso, nos atrevemos a decir estas cosas. Porque claramente, señora, señor, usted que nos escucha todos los días, y sabe de lo que estamos hablando, y sabe para dónde queremos apuntar, no nos parece que el mayor recurso que tiene en un país, que tiene que ver con la educación, se centre en algo que hoy día está malo, pero que no se mejora. Uno podría decir, sí, metamos en la paga, pero mejorémonos, pues. O sea, dijimos, ¿sabe qué? Ni todos los alumnos en Chile que salgan de alguna universidad tienen que saber hablar inglés. Ejemplo, Corea del Sur. Claro, pues. Y los niños que salgan de enseñanza media tienen que saber hablar inglés. Por ejemplo, estoy diciéndole algo. Todos tienen que hacer deporte. Todos tienen que tener un curso, como lo hemos dicho muchas veces, no sé, ya metiéndonos en el mundo nuestro chileno,
nadie puede egresar de una carrera universitaria en Chile o de enseñanza técnico profesional, etcétera, que no tenga al menos un semestre de estudio para generar un tema de catástrofes. Aprender a cómo solucionar la catástrofe que en Chile va a llegar y no estamos preparados, por ejemplo. Entonces yo veo, Aldo, y distintos auditores que, claro, los que no racionalizan, los que son direccionales en apreciar lo que se dice y no ven la hipérbole, no ven qué es lo que se busca, las consecuencias, claro, quedaron felices. Y eso no es para llorar a gritos, pero faltan liderazgos que digan, oiga, ¿y la educación parvularia qué? ¿Cuándo? O sea, medimos la calidad en ese nivel, cuando los niños llegan a las salas cunas, para que la mamá o el papá o la familia pueda ir a trabajar. ¿Qué le damos ahí? ¿Qué alimentos le damos? Yo me acuerdo, Aldo, bueno, tú eres mucho más joven, pero yo hacía colita en los recreos de las 10 de la mañana, en la escuela cuando uno llegaba con su tazón a hacer una fuera, todos nos regalaban un vaso, un jarro de leche y un sándwich. ¿La leche con las galletas o la leche con el sándwich? Sí. Claramente. Sí. Antes de ver dónde dan eso ahora, bueno, lo dan en muchos lugares, comida, etcétera, pero ese tratamiento. Esto fue el doctor Munker. Munker hace muchos años cuando generó toda esta cosa que para que los niños vivieran más, él se preguntó hace muchos años, ¿vamos a alimentar a estos niños mejor? ¿Y qué educación le vamos a dar cuando lleguen a la edad? Él ya estaba preocupado, estoy hablando de la década del 60, 70. Fernando Monkeberg. Fernando Monkeberg. Fernando Monkeberg, sí. Deberíamos de repente escuchar su historia y ver qué es lo que dijo él hace muchos años. Pero lo que pasa es que nuestras élites políticas, o a las élites políticas, llega gente rasca, salvo honrosas excepciones. Y esa gente rasca es la que viene a gobernarnos. O sea, somos gobernados en su gran mayoría por rascas. Oye, sé que esta cuestión le hierve todo cuando lo decimos antes. Lo dicen después, porque soy tan exigente. Pero es que tengo que ser exigente en la visión de todos ustedes y los auditores. ¿Quién les dice esto? ¿Dónde? Y esa es la razón, y esa es la verdad, salvo honrosas excepciones. Porque yo conozco personas que están en la política, los de allá, algunos de acá, que son buenos, pero es un granito en la arena, un granito en una playa. No se imponen. Y los demás no los escuchan porque están detrás de esto, del votito, para seguir ya, digamos, exprimiendo la vaquita lechera, que ya le queda poco, ya, pero la siguen exprimiendo. Entonces, claro, un acuerdo rimbombante en busca de votos, pero por sobre todo, a mi juicio, con una enorme, digamos, fatiga, porque de nuevo no tenemos el coraje de entender que el problema no está en la enseñanza universitaria. Señores, no está ahí, está abajo, en el parvulario. Desde ahí metan la plata, ahí pongan recursos, ahí pongan buena alimentación. Recojamos a los niños nuestros que están pasando hoy día por la situación económica que vivimos, hambrunas gigantescas, se alimentan, no sé, de porquerías muchas veces, con lo poco que puede alcanzar para eso. Ahí preocupémonos. Los más grandes verán qué es lo que hacen, cómo forjaron su vida, cómo insistieron y aportaron a su futuro, qué grado de respaldo, qué grado de crecimiento y grado de compromiso tienen con sus propias vidas, y entender que este esfuerzo que estamos haciendo para que educarlos y darles créditos para que al menos páguenlos. Si no pagan, como fue hecho, esto va a ser creo que fue en Piñera 2, si no les alcanza, bajemos los intereses, y si no tienen pega, no paguen. Pero gratis, no. Devuelvan esa plata al Estado, devuelvan la plata a todos los chilenos. Generen condiciones para educarnos mejor. La obligación de las universidades de hacer este compromiso con las comunidades, de ir a solventar y ayudar cuestiones que hacen falta para nuestra educación. Ya lo decía Gabriela Mistral,
profesora, de cómo teníamos que, hace muchos años, cómo teníamos que acudir en la ayuda de los que están creciendo, los que están naciendo. Los otros ya crecieron ya. Ayudémoslos también. No se trata de abandonarlos. Pero la ayuda, o sea, tiene que tener un compromiso con el Estado, un compromiso con la institucionalidad y un compromiso de ser mejores, pues. Claramente eso. Acá la laxitud para saber quién puede llegar a ser, no sé, pues de una educación, yo creo, Aldo ahí, deficiente, claramente viene con que entender si acaso está más plata que más nos va a producir o que nos va a reproducir. Profesionales incompetentes. Porque digámoslo de una vez más, una cosa que el estudiante tiene que aprender. Yo se lo he dicho a mis hijos, yo tengo 6 hijos. Y todos lo saben. Cuando salen de la universidad no son profesionales. No, señor. Usted fue a la universidad, señor, señorita, a la universidad a adquirir el mínimo de conocimientos para poder aprobar un ramo. Y ese ramo tiene que ver con sus actividades cognitivas, pero de ahí a ser profesionales hay una distancia gigantesca. Lo que ustedes, le hablo a los jóvenes, lo que van a lograr que están entrando en la universidad es un mínimo de conocimientos que más encima tuvieron que leer y tuvieron que tratar ya con unas facilidades que tienen a través de la internet, la inteligencia artificial y todo, de una manera pero muy fácil. Pero los que terminaron sus carreras técnicas, sus carreras profesionales o sus carreras, digamos, de educación superior, no son profesionales. Tienen que hacer un camino largo. Y entendámoslo de una vez, que seguir dorando la píldora, a nosotros, por lo menos acá de Razones de Estado, no nos gusta. No nos gusta el discurso de lo que está pasando porque finalmente quita el esfuerzo y burla el esfuerzo de millones de chilenos que ponemos nuestros impuestos para que se eduquen los elegidos y no se eduquen lo mejor donde tienen que estar los recursos, que insisto, y con esto termino, Aldo, tienen que estar en la enseñanza parvularia y en la enseñanza básica. Y eso, ni una sola palabra. Aldo, escucho. Exactamente, don Percival, cuando los cimientos de la casa están mal construidos, la casa simplemente no sirve para nada. Así de simple. Correcto. ¿Cómo estamos con los tiempos, colega? Estamos listos con los tiempos, don Percival. Agradezco este tiempo de conversación con usted en este espacio Razones de Estado e invitamos a todos nuestros amigos en Madero FM para que nos acompañe siempre en directo a partir de las 9 de la mañana junto a don Percival Madero, cientista político y nuestro doctor en comunicaciones, para que pueda acompañarnos en otro Razones de Estado, siempre en la Fuerza del Norte. Muchas gracias, don Percival. Gracias, Aldo, y siempre recordar que si nos quieren volver a escuchar, vayan a Razones de Estado en Spotify o en YouTube y otras cosas más que hay por ahí, por si les pareció interesante y quieren recuperar o reordenar un poco lo que hemos conversado acá. Así que, Aldo, nos encontramos mañana, mientras acá en Santiago llueve, las calles están mojadas, ya cuidado, pues bueno, también nos escuchan acá en Santiago algunos, sí, a través de internet, pero ojo con las condiciones. Mañana probablemente ya estemos en los estudios de Copiapó para hablar en forma indirecta, si no, seguiremos hablando acá en forma, telefónica para acompañar y tener el compromiso de estar todos los días con nuestros auditores. Aldo, muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, don Percival. Muy buenos días. Gracias. Muy bien, pues si nosotros hacemos la pausa aquí en Madero FM, espérenos, no nos deje.